Hemos visto hasta ahora diferentes alternativas para dar formato a las celdas de una hoja, pero si queremos evitar muchas de las configuraciones manuales, podemos hacer uso de los estilos de celda predefinidos. Para utilizar un estilo de celda predefinido, selecciona la celda a donde se aplicará el formato y pulsa el menú desplegable llamado Estilos de celda, que se encuentra dentro del grupo Estilos de la ficha Inicio. Observarás la galería de estilos disponibles y solamente deberás seleccionar el estilo de tu agrado. Inclusive puedes crear tus propios estilos de celda. Supongamos que has dado a una celda un formato que ocuparás frecuentemente. Lo mejor será guardarlo como un estilo de celda, de manera que puedas utilizarlo y aplicarlo de nuevo fácilmente. Solamente deberás seleccionar la celda que tiene el formato y pulsar el botón Estilos de celda y seleccionar la opción Nuevo estilo de celda. En el cuadro de diálogo Estilo deberás especificar un nombre y pulsar el botón Aceptar. Para utilizar este nuevo estilo, selecciona las celdas a las que se aplicará el formato y dentro de la galería de estilos de celda selecciona tu propio estilo. De esta manera podrás crear todos los estilos de celda que necesites. Ahora juntemos todos los conceptos de formato de celdas que hemos visto hasta ahora y terminemos de dar formato a este reporte. Comenzaré por combinar las celdas del título de columna y entonces aplicaré un estilo de celda. Voy a ajustar el texto de las celdas B2 y C2 y además aplicaré un estilo de celdas para distinguirlas del título superior. También daré formato de moneda a las celdas de la columna Ingresos antes de impuestos. Agregaré algunos bordes a las celdas. Y finalmente me aseguraré de que los títulos de las columnas están centrados, así como las celdas de la columna Unidades vendidas. Bien, esta sección del reporte ya tiene el formato adecuado. Ahora solo nos falta aplicar el formato a las demás celdas de la tabla, pero para no tener que hacer todos estos pasos de nuevo, podemos utilizar el comando copiar formato, el cual me permite copiar todos los detalles de formato de una celda o de un grupo de celdas y aplicarlo en otro lugar de la hoja. Selecciono las celdas de las cuales copiaré el formato y entonces pulsaré el botón Copiar formato, que se encuentra en el grupo Portapapeles de la ficha Inicio. Finalmente debo seleccionar las celdas a las que se aplicará el formato recién copiado. De esta manera, tenemos nuestra tabla con el formato de celdas que necesitamos y el reporte ha quedado listo. Tal como vimos en la primera lección, cada hoja de Excel está formada por celdas, y es precisamente dentro de esas celdas donde introduciremos nuestros datos. Cada una de las celdas de una hoja de Excel tiene su propia dirección, la cual es única y diferente a las demás. Pero antes de explicar cómo se forma la dirección de una celda, quiero que observes las letras que se muestran a lo ancho de la hoja, comenzando con la letra A, seguida por B, C, D, etc. Estas letras son conocidas como referencias de columna. Si continúas desplazándote a la derecha, observarás que la secuencia de letras sigue avanzando. La secuencia de columnas funciona de la siguiente manera. Después de la columna Z viene la columna AA, la cual vendrá seguida por la columna AB. Una vez que se ha llegado a la columna AZ, le seguirá la columna BA, después la columna BB y así sucesivamente hasta llegar a la columna ZZ, la cual vendrá seguida por la columna AAA. Si continúas avanzando en la secuencia de letras, llegarás a la última columna de una hoja de Excel, que siempre es la columna XFD, y que equivale a la columna número 16.384. Todas las hojas de Excel tienen el mismo número de columnas. Ahora quiero que observes los números que se encuentran a la izquierda de la hoja de Excel, comenzando por el número 1, el 2, 3, 4, etc. Estos números son conocidos como referencias de fila. Todas las hojas de Excel tienen el mismo número de filas, comenzando por la fila 1 y llegando hasta la fila 1.048.576. Ahora que ya conoces las referencias de columna y las referencias de fila, puedo definir la dirección de una celda. La dirección de cualquier celda es la combinación de una referencia de columna con una referencia de fila. Esto quiere decir que una celda puede ser identificada tanto por la columna como por la fila en donde se encuentra ubicada. Por ejemplo, la celda que se encuentra en el extremo superior izquierdo de la hoja de Excel es la celda A1, porque se encuentra bajo la columna A y en la fila 1. A su lado derecho se encuentra la celda B1, porque está bajo la columna B y en la fila 1. Cada celda tiene una dirección formada por su columna y por su fila. También puedes conocer la dirección de una celda porque al momento de seleccionarla, su dirección aparece en el cuadro de nombres, que es el cuadro que se encuentra por arriba de la columna A. Un concepto muy importante a recordar es que la celda cuya dirección aparece en el cuadro de nombres es conocida como la celda activa.
También puedes identificar a la celda activa porque siempre tiene un borde más oscuro que las demás celdas, y además sus encabezados de columna y de fila aparecen de un color diferente para resaltarla y hacer evidente su ubicación. Por ejemplo, en este momento la celda activa de mi hoja es la celda C5. Desde la versión 2007, la interfaz de Excel es completamente nueva y diferente, ya que se removieron las opciones de menú tradicionales y se reemplazaron por la cinta de opciones, que fue creada para ayudarnos a localizar más rápidamente los comandos que necesitamos para ejecutar cualquier tarea en Excel. Dentro de la cinta de opciones encontrarás una gran cantidad de comandos organizados por fichas, las cuales puedes localizar fácilmente en la parte superior: la ficha inicio, ficha insertar, ficha diseño de página, ficha fórmulas, ficha datos, ficha revisar y ficha vista. Cada ficha se divide por grupos, los cuales observas en la parte inferior de la cinta de opciones. Por ejemplo, la ficha inicio tiene el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación, grupo número, grupo estilos, grupo celdas y grupo modificar. Cada grupo contiene sus propios comandos. El grupo fuente tiene comandos para dar formato al texto. El grupo alineación tiene los comandos necesarios para alinear el texto. El grupo número para dar formato a los números, y asimismo el resto de los grupos tendrán comandos relacionados. Cuando haces clic sobre una ficha, observas sus propios grupos. Si haces clic en la ficha insertar, verás los grupos tablas, ilustraciones, gráficos, minigráficos, filtro, vínculos, texto y símbolos. Si haces clic en la ficha revisar, observarás los grupos revisión, idioma, comentarios y cambios. En Excel 2010 existe una ficha especial y diferente que puedes visualizar como la ficha archivo, que también es conocida como la vista backstage. Esta ficha es semejante al menú archivo de versiones anteriores de Excel, y desde aquí se puede guardar o abrir archivos de Excel, así como realizar una impresión. Para salir de la vista backstage, solamente haz clic de nuevo sobre la ficha archivo o pulsa la tecla de escape. Las fichas que hemos visto hasta ahora son las que siempre observarás en Excel de manera predeterminada, pero en ocasiones también se mostrarán algunas fichas adicionales cuando estás realizando alguna tarea específica. Por ejemplo, cuando insertas una forma en una hoja, aparece de inmediato la ficha formato, la cual contiene comandos que ayudan a trabajar específicamente con el objeto recién insertado. Si remuevo la selección de la forma, la ficha formato desaparece. Este tipo de fichas son conocidas como fichas contextuales porque solamente se muestran de acuerdo a las necesidades de ciertos objetos dentro de Excel. Observa también que por arriba de la ficha formato se muestra un título, que en este ejemplo es herramientas de dibujo. Ese título es conocido como el título de la sección de fichas, y que puede agrupar a una o más fichas contextuales relacionadas. Para mostrar otro ejemplo de un título de sección de fichas, observa que al insertar un gráfico, se muestra la sección de fichas herramientas de gráficos, la cual contiene a su vez las fichas contextuales diseño, presentación y formato. Los comandos de Excel nos permiten realizar diferentes acciones como abrir o cerrar un archivo, editar la información o realizar un cálculo. Los comandos están agrupados en la cinta de opciones de acuerdo a sus características, y en la mayoría de ellos son botones simples que al oprimirlos ejecutarán la acción para la cual han sido diseñados. Un ejemplo de botón simple es el comando aumentar tamaño de fuente, ya que con tan solo oprimirlo se ejecutará la acción correspondiente. Otro tipo de comando son los botones de activación. Al hacer clic sobre ellos quedan activados, es decir, permanecen de un color diferente al que tenían inicialmente. Un ejemplo de un botón de activación es el comando negrita, el cual permanece activado una vez que se ha aplicado el formato de negrita al texto seleccionado. Al remover el estilo negrita, el botón regresa a su color inicial. También existen algunos botones en la cinta de opciones que funcionan como botones desplegables, es decir, al hacer clic sobre ellos no se ejecutará ninguna acción específica, sino que se mostrará un menú de comandos de los cuales podremos elegir el que necesitamos. Por ejemplo, al hacer clic sobre el comando formato condicional, se mostrará un menú de opciones de los cuales podremos elegir el comando adecuado. Los botones desplegables los puedes identificar fácilmente porque muestran una pequeña flecha dentro del botón. Existe otro tipo especial de botones que combinan un botón simple con un botón desplegable. Un ejemplo es el comando pegar. Observa cómo al pasar el puntero del ratón sobre el botón se pueden distinguir los dos tipos. Si haces clic sobre la parte del botón simple, se ejecutará de inmediato el comando pegar, pero si haces clic sobre la parte inferior del botón, que es la parte desplegable,
entonces se mostrará el menú de opciones. Por último tenemos los indicadores de cuadro de diálogo, que son las pequeñas flechas que observas en algunos de los grupos como el grupo fuente, el grupo alineación y el grupo número. Al hacer clic en alguno de estos indicadores se mostrará un cuadro de diálogo que nos dará opciones adicionales para trabajar con Excel. Pronto aprenderás a utilizar una gran cantidad de comandos de Excel que nos ayudarán a obtener el mayor provecho de la herramienta. Justo por debajo de la cinta de opciones se encuentra la barra de fórmulas. En el extremo izquierdo se encuentra el cuadro de nombres, el cual indica la dirección de la celda activa en todo momento, y a la derecha está el área donde se despliega el contenido de dicha celda activa. Empezaremos hablando del cuadro de nombres, el cual es muy útil porque nos ayuda a identificar rápidamente la dirección de la celda activa. Observa cómo al seleccionar una celda diferente el cuadro de nombres refleja su dirección. El cuadro de nombres también nos ayuda a movernos de una celda a otra de una manera muy rápida. Observa lo que sucede cuando introduzco la dirección XFD5 y pulso la tecla Entrar. De inmediato Excel me lleva hasta la celda correspondiente sin necesidad de utilizar las barras espaciadoras ni el ratón. Para regresar a la celda anterior, simplemente escribiré la dirección A1 y pulsaré Entrar. De esta manera puedes utilizar el cuadro de nombres para moverte rápidamente dentro de una hoja de Excel. Al lado del cuadro de nombres encontramos una sección muy importante de la barra de fórmulas. En primer lugar tenemos el botón Insertar función, el cual abre un cuadro de diálogo que nos permitirá navegar por todas las funciones de Excel de manera similar a como lo podríamos hacer desde la ficha Fórmulas. A un lado del botón Insertar función encontramos el cuadro de edición que nos permite ver el contenido de la celda activa. Por ejemplo, colocaré el valor 2 en la celda A1 y el valor 3 en la celda B1. Observa cómo el cuadro de edición muestra el contenido de las celdas al estar posicionado sobre ellas. Ahora haré una operación muy sencilla. En la celda C1 voy a introducir lo siguiente. Primero el signo igual, que notifica a Excel que a continuación colocaré una fórmula, y después introduciré A1 más B1. Lo que esta fórmula hará es sumar el valor de la celda A1 más el valor de la celda B1, y el resultado lo desplegará en la celda C1. Al pulsar la tecla Entrar se realizará la operación correspondiente y la celda C1 mostrará el valor 5. Sin embargo, observa con detenimiento cómo el cuadro de edición en la barra de fórmulas no despliega el valor 5, sino que muestra la fórmula que acabo de introducir. La barra de fórmulas nos ayuda a saber si el contenido de una celda es el mismo valor desplegado en pantalla o es realmente una fórmula. Asimismo, la barra de fórmulas nos ayuda a editar el contenido de una celda. Por ejemplo, voy a editar el contenido de la celda A1 y colocaré el valor 3. Observa cómo al cambiar el valor de la celda A1 se actualiza al mismo tiempo el resultado de la operación de la celda C1. La fórmula especificada en la celda C1 no sufrió modificación alguna, y sin embargo el valor desplegado cambió de 5 a 6 porque su fórmula involucra el valor de la celda A1 en la suma que estoy realizando. La barra de fórmulas será de mucha importancia en el trabajo con Excel, así que pronto estarás completamente familiarizado con ella. Entre todas las columnas y filas de una hoja de Excel dan forma a más de 17.000 millones de celdas por cada hoja, lo cual podría ser suficiente para la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa si necesito un poco más de espacio o simplemente deseo agregar nuevas hojas a un libro de Excel? De manera predeterminada, un libro de Excel contiene 3 hojas, la hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Pero si estas 3 hojas no son suficientes, puedes agregar una nueva hoja fácilmente. En la ficha Inicio, pulsa el botón Insertar y se desplegará un menú del cual podrás elegir la opción Insertar hoja. De inmediato notarás que hay una nueva hoja llamada hoja 4. Una manera más rápida y conveniente de insertar una hoja es utilizando el icono que se muestra al lado derecho de los nombres de las hojas. Con tan solo pulsar el icono, se insertará una nueva hoja en el libro. De esta manera puedes insertar todas las hojas que consideres necesarias. Por el contrario, para eliminar una de las hojas, debes hacer clic derecho sobre su nombre y seleccionar la opción Eliminar. De igual manera puedes seleccionar la hoja que deseas eliminar e ir a la ficha Inicio y pulsar el botón Eliminar y posteriormente seleccionar la opción Eliminar hoja. Habrás notado que Excel no coloca un nombre muy descriptivo a las hojas, así que seguramente desearás cambiar su nombre de manera que representen mejor el contenido. Para cambiar el nombre de una hoja, debes hacer clic derecho sobre su nombre
y seleccionar la opción Cambiar nombre. Notarás que el nombre de la hoja permanece resaltado, lo cual te permitirá eliminarlo con el teclado y especificar uno nuevo. Al terminar de capturar el nuevo nombre, oprime la tecla Entrar o simplemente haz clic sobre cualquier área de la hoja. Otra manera de renombrar una hoja es haciendo doble clic sobre su nombre, lo cual dejará el texto resaltado y listo para ser modificado. Finalmente te mostraré cómo cambiar la posición de una hoja dentro de un libro. Debes hacer clic sobre el nombre de la hoja que deseas mover y arrastrarla hacia una nueva posición. Observa que Excel muestra una pequeña flecha indicando la ubicación a donde se moverá la hoja. Una vez que has decidido la nueva ubicación, suelta el botón del ratón y Excel realizará el cambio de posición. Cuando abres Excel obtienes un nuevo libro con una hoja en blanco que está lista para recibir información. Cuando vas capturando los datos lo haces una celda a la vez y sin seguir un orden específico. La manera más sencilla y directa de ingresar información a Excel es utilizando el teclado del equipo. Por ejemplo, puedo introducir la palabra rojo en la celda A3, sin preocuparme por el contenido de las demás celdas, y al terminar de capturar la información, pulsar la tecla Entrar. Observa cómo al terminar de capturar y oprimir la tecla Entrar, la celda activa es ahora la celda que está por debajo del texto ingresado. Ese es el comportamiento predeterminado en Excel después de oprimir la tecla Entrar. Ahora probemos algo diferente. Ingresaré la palabra verde en la celda B3 y al terminar de introducir el texto, oprimiré la tecla Tabulador. Observa cómo la celda activa ahora es la celda que está a la derecha del texto introducido. De esta manera puedes decidir la celda que deseas que se active después de introducir cualquier texto. También puedes hacer uso de las flechas del teclado. Por ejemplo, si introduzco la palabra azul en la celda C3 y al terminar oprimo la flecha hacia arriba, la celda que se activará será la celda C2. Si hubiera oprimido la flecha derecha, la celda que se hubiera activado habría sido la celda D3. Ahora hablemos un poco sobre el ancho de una columna. Si en la celda D3 introduzco la frase "Este es un enunciado muy grande", pareciera que el enunciado ocupa el espacio de la celda E3 y el espacio de la celda F3. Sin embargo, cuando hago clic en la celda F3, la barra de fórmulas no muestra ningún contenido. Y lo mismo sucede con la celda E3, tampoco se muestra contenido alguno. Todas las palabras están guardadas en la celda D3, como puedes observar en la barra de fórmulas. Para resolver este problema, debo aumentar el ancho de la columna D para que pueda mostrar todo el texto, y para ello existen dos métodos. El primero es colocar el puntero del ratón justo en la línea divisoria de la columna D y la columna E y hacer clic y arrastrar a la derecha hasta obtener el ancho de la columna adecuado. Para mostrar el segundo método, reduciré el ancho de la columna D a su estado inicial. La segunda alternativa que puedes utilizar para ajustar el ancho de la columna es hacer doble clic sobre la línea divisoria de los encabezados de columnas. Observa cómo al hacer doble clic Excel ajusta automáticamente el ancho para mostrar todo el texto de la celda. Finalmente, debes saber que para borrar el contenido de una celda, debes seleccionarla primero y posteriormente oprimir la tecla Suprimir. Eso hará que el contenido de la celda sea eliminado por completo. Una vez que has capturado datos en una hoja de Excel, es probable que notes que alguna celda tiene la información incorrecta y que debe ser modificada. El primer método que puedes utilizar para editar una celda es haciendo un reemplazo total. Selecciona la celda que va a ser modificada e inmediatamente después comienza a introducir el texto que reemplazará el contenido anterior. Al terminar, pulsa la tecla Entrar. Es importante que tengas en cuenta que este método remueve todo el texto previo y lo reemplaza por el nuevo. En caso de que no desees hacer un reemplazo total y solamente necesites corregir algunos caracteres, puedes hacerlo de la siguiente manera. Haz doble clic sobre la celda que será editada y entonces observarás un cursor intermitente dentro de la celda. Utilizando ese cursor, puedes editar y borrar cualquier parte del contenido de la celda, tal como si estuvieses en cualquier procesador de palabras. Al finalizar con los cambios, oprime la tecla Entrar y la celda habrá sido editada. También puedes editar una celda utilizando la barra de fórmulas. Selecciona la celda que vas a modificar, haz clic sobre la barra de fórmulas y modifica el contenido de la celda. Al terminar, oprime la tecla Entrar. Observa que para tener acceso al texto mostrado en la barra de fórmulas es suficiente con un solo clic para poder editar el texto mostrado dentro de ella. Si por alguna razón cometes algún error mientras editas una celda, siempre puedes hacer uso de los comandos deshacer y rehacer. El comando deshacer te permite regresar al estado anterior
justo antes de efectuar el último cambio, es decir, podemos deshacer la última acción que hemos ejecutado. El comando deshacer lo encontramos en la barra de acceso rápido, y junto a él se encuentra el botón rehacer, el cual nos permite volver a aplicar la última acción deshecha. Es importante mencionar que Excel va recordando las acciones que se efectúan en el programa. Sin embargo, Excel 2010 solo recordará las últimas 100 acciones realizadas. Cada vez que oprimes el botón deshacer, se va deshaciendo una sola acción a la vez hasta llegar a un máximo de 100 acciones. Si quieres deshacer más de una sola acción a la vez, podemos observar la lista de acciones en el menú del botón deshacer. Si seleccionamos cualquier acción mostrada, Excel regresará al estado en el que se encontraba justo antes de efectuar esa acción. En esta lección hablaremos sobre la manipulación de filas y columnas de una hoja, tal como cambiar el orden, agregar nuevas columnas y filas o borrarlas completamente. Empezaremos por añadir una nueva columna. Supongamos que entre las columnas C y D necesitamos una nueva columna para agregar más datos a nuestra hoja. Para insertar una nueva columna, haré clic derecho sobre la columna D y seleccionaré la opción Insertar. De inmediato Excel creará una nueva columna. Debes notar que todas las columnas se han recorrido una posición a la derecha, es decir, la que antes era la columna D ahora es la columna E y así sucesivamente. Esto generalmente no tendrá impacto alguno sobre la hoja, ya que Excel se encargará de hacer cualquier actualización de las fórmulas que hagan referencia a las posiciones anteriores. Una vez que se ha insertado la columna, puedes comenzar a llenar la información correspondiente. Si por el contrario, deseas eliminar la columna, solamente debes hacer clic derecho sobre ella y seleccionar la opción Eliminar. Lo mismo se puede hacer con las filas. Al hacer clic derecho sobre el encabezado de una fila, selecciona la opción Insertar y se insertará una nueva fila en la parte superior. Puedes eliminar la fila haciendo clic derecho sobre el encabezado y seleccionando la opción Eliminar. Si quieres insertar más de una fila o columna a la vez, debes hacer lo siguiente. Si necesito insertar 5 filas, debo seleccionar primeramente 5 filas de mis datos y entonces hacer clic derecho para seleccionar la opción Insertar. Excel habrá insertado el mismo número de filas que las que fueron seleccionadas previamente. Puedes hacer lo mismo con las columnas. Seleccionaré 3 columnas, haré clic derecho y posteriormente seleccionaré la opción Insertar. Excel habrá insertado el mismo número de columnas que las que fueron seleccionadas previamente. Finalmente mostraré cómo cambiar el orden de las columnas, lo cual se debe hacer en 2 pasos. Supongamos que deseo mover la columna G y colocarla antes de la columna D. El primer paso es hacer clic derecho sobre el encabezado de la columna G y seleccionar la opción Cortar. Después debo hacer clic derecho sobre el encabezado de la columna D y seleccionar la opción Insertar celdas cortadas. De esta manera hemos cambiado la posición de los datos que antes estaban en la columna G. Lo mismo se puede hacer con las filas. Puedo seleccionar el número de filas que deseo mover y posteriormente hacer clic derecho para seleccionar la opción Cortar. Ahora me moveré hacia la posición donde se insertarán las filas y haré clic derecho para seleccionar la opción Insertar celdas cortadas. Copiar y pegar son 2 acciones que por lo general están unidas, ya que el objetivo de copiar el contenido de una celda es para pegarlo en alguna otra ubicación. Para copiar una sola celda, debes seleccionarla e ir a la ficha Inicio, dentro del grupo portapapeles donde encontrarás el botón Copiar. Al hacer clic sobre este botón, notarás de inmediato que Excel coloca un borde especial sobre la celda que se ha copiado. El objetivo de este borde no es más que darnos a conocer que Excel ha copiado el contenido de la celda al portapapeles. Para pegar el contenido de la celda que acabamos de copiar, se debe seleccionar la celda Destino y entonces pulsar el botón Pegar, el cual también se encuentra dentro del grupo portapapeles. Ahora tenemos una copia de la primera celda y puedes observar que junto a la celda que ha sido pegada se muestra un pequeño icono que al hacer clic sobre él despliega un menú con diferentes opciones que no son más que algunas alternativas para modificar el formato del texto que se ha pegado. De la misma manera en como hemos copiado y pegado una sola celda, es la manera en que podemos copiar y pegar varias celdas. Solo es necesario seleccionarlas primero para poder copiarlas. Una vez que hemos hecho la selección, debemos ir de nuevo al botón Copiar y posteriormente seleccionar la celda Destino para pegarlas haciendo clic sobre el botón Pegar. De esta manera hemos duplicado el contenido de varias celdas sin la necesidad de ingresar el texto a través del teclado. Ahora bien, si necesitas copiar y pegar varias celdas en múltiples ocasiones, entonces es importante que aprendas un atajo de teclado. Si después de seleccionar las celdas oprimes la combinación de teclas Control-C, estarás copiando su contenido.
Para pegar dichas celdas, debes seleccionar la celda destino y entonces oprimir la combinación de teclas Ctrl+V. De esta manera, se puede evitar el pulsar continuamente los botones de copiar y pegar y ahorraremos así tiempo al utilizar Excel. Por último, te mostraré que no es necesario tener la información dentro del mismo libro de Excel para poder copiarla y pegarla. En este momento tengo un segundo libro abierto en mi equipo. En este nuevo libro seleccionaré algunos datos de muestra y realizaré el mismo procedimiento mostrado anteriormente. Haré clic en el botón copiar y ahora regresaré al primer libro con el que estaba trabajando. Aquí seleccionaré la celda donde deseo que se pegue la información y entonces pulsaré el botón pegar. Observa que el ancho de las columnas de mi archivo es más angosto de lo necesario, pero eso lo puedo arreglar fácilmente seleccionando las columnas que abarcan los datos y haciendo doble clic en alguno de los bordes de los encabezados de columna para que se ajusten automáticamente. De esta manera hemos copiado y pegado datos provenientes de otro libro de Excel. Los números en Excel pueden tener diversos tipos de formato. Podemos configurar el número de posiciones decimales, especificar si deseamos utilizar el separador de miles, indicar el símbolo a utilizar para valores de moneda, etc. Así que cuando hablamos de aplicar un formato, debemos conocer primeramente las características que necesitamos que tengan los números. En esta hoja de Excel tengo una columna con números y les daré el formato adecuado para que utilicen el separador de miles y también desplieguen solamente dos decimales. Primero debo seleccionar el conjunto de celdas a las que aplicaré el formato y posteriormente pulsar el botón Estilo Millares. Esto agregará el separador de miles y además mostrará solamente dos decimales. Observa cómo en la lista de formatos se ha seleccionado la opción Contabilidad. Si selecciono la opción Número de esta misma lista, entonces se removerá el separador de miles. Y si por el contrario selecciono la opción Moneda, se volverá a agregar el separador de miles y el símbolo de moneda. Otro par de comandos que tenemos en la cinta de opciones son los comandos aumentar y disminuir decimales. Supongamos que no deseo mostrar los decimales en las celdas seleccionadas. Será suficiente con pulsar el botón disminuir decimales. Cada vez que oprimo el botón se esconderá un decimal. Si por el contrario quiero mostrar más decimales, será suficiente con pulsar el botón aumentar decimales. Otro tipo de dato que encontrarás frecuentemente en Excel son los porcentajes y que son muy fáciles de manejar en Excel. En esta segunda columna tengo algunos datos que son menores a 1 y que por lo tanto puedo suponer que son porcentajes. Para aplicar el formato adecuado selecciono las celdas correspondientes y oprimo el botón Estilo Porcentual para que Excel aplique el formato adecuado. Para los formatos de porcentaje debes tener en cuenta que Excel multiplica el valor de la celda por 100 y el resultado lo muestra junto con el símbolo porcentual, así que debes preparar adecuadamente los datos antes de aplicar el formato porcentual. Finalmente mostraré cómo manipular todo el detalle del formato de números, y para ello debo hacer clic sobre el indicador de cuadro de diálogo del grupo Número, y de inmediato se mostrará el cuadro de diálogo Formato de celdas, el cual contiene más detalles para el formato de los números. Por ejemplo, dentro de la categoría Número existe una opción para indicar que los números negativos sean marcados con color rojo. También dentro de la categoría Moneda encontrarás una lista de símbolos de moneda disponibles que puedes utilizar de acuerdo al tipo de moneda que estás utilizando. De igual manera, puedes manipular la cantidad de decimales que se muestran en los porcentajes. Al igual que los números, podemos aplicar diferentes formatos a las fechas en Excel. Si vamos a la lista de selección de formatos, podemos visualizar dos opciones de formato para las fechas, fecha corta y fecha larga. Al seleccionar la opción fecha larga, se mostrará el día de la semana y el nombre del mes completo. Si por el contrario regreso al formato de fecha corta, se mostrará como día, mes y año. Para acceder a otras opciones de formato para las fechas, debemos abrir el cuadro de diálogo Formato de celdas y seleccionar la categoría Fecha, en donde podremos observar otras opciones de formato. Por ejemplo, podemos indicar que el carácter utilizado para separar los días, meses y años sea un guión medio en lugar de una diagonal. También podemos aplicar un formato para que se despliegue primero el año, seguido por el mes y el día, y algunos otros formatos adicionales que podrás encontrar en esta lista. También podemos aplicar un formato a los datos de hora. Para hacerlo, seleccionaré la columna que contiene este tipo de datos e iré a la lista de formatos para elegir la opción hora. Observa cómo Excel muestra el número de segundos y además ha agregado la abreviatura para AM. Ahora bien, si quisiera que Excel colocara la abreviatura para PM, las celdas deberían contener la información en formato de 24 horas, de manera que Excel pueda distinguir entre aquellas horas que son AM y las que son PM. Observa cómo aplico el formato de hora a otra columna que escribí en formato de 24 horas.
Excel reconoce la diferencia y agrega la abreviatura para PM en aquellas horas mayores a las 12 del día. Es posible cambiar entre el formato de fecha de AM y PM a un formato de 24 horas. Solamente selecciona las celdas a las que se les aplicará el cambio y abre el cuadro de diálogo formato de celdas. En la categoría hora podremos seleccionar el tipo de formato que deseamos aplicar. En este ejemplo elegiré el formato de 24 horas y Excel cambiará el valor desplegado en las celdas. Puedo volver al formato anterior eligiendo de nuevo un formato AM/PM. Es probable que te encuentres con algunas hojas de Excel que contienen en la misma celda un valor de fecha y un valor de hora. Esto es posible si ambos valores están separados por un espacio, como lo puedes ver en la barra de fórmulas. En este caso, Excel mostrará la parte correspondiente de acuerdo al formato que se aplique a la celda. Si selecciono un formato de hora, solamente se mostrará la parte de la hora, y si selecciono un formato de fecha, solamente se mostrará la parte de la fecha. Con esto podemos concluir que de acuerdo al formato que apliquemos a una celda, podemos controlar la manera en cómo se despliega su valor en pantalla. En la ficha Inicio se encuentra el grupo Alineación, y dentro de ese grupo podrás observar que resaltan dos botones que son más grandes que los demás: Ajustar texto y Combinar y centrar. El comando Ajustar texto nos ayuda a ajustar todo el contenido de una celda para que pueda ser desplegado dentro de ella, lo cual generalmente implica insertar saltos de línea para acomodar el texto dentro de la celda. El texto de la celda B2 no se despliega por completo, y no deseo aumentar el ancho de la columna porque eso causaría que mi tabla de datos ya no se imprima en una sola hoja. En este caso, puedo aplicar el comando Ajustar texto. Observa la diferencia que existe entre la celda B2 y la celda D2, que tienen el mismo texto. Se nota a primera vista que hemos hecho un ajuste sobre la celda B2. De esta manera podemos hacer visible el texto de una celda sin la necesidad de aumentar el ancho de la columna. Ahora veamos el comando Combinar y centrar. Este comando nos permite tomar dos celdas y combinarlas para formar una sola, y además centrará el texto dentro de la nueva celda formada. Las celdas A1 y B1 son celdas independientes, y para combinarlas debo seleccionarlas y posteriormente oprimir el botón Combinar y centrar. De esta manera he incluido un título de tabla que abarca tanto la columna A como la columna B. Puedes combinar el número de celdas que sean necesarias. Si selecciono el rango D1-G1 y oprimo el botón Combinar y centrar, entonces se combinarán 4 celdas en una sola. Para remover la combinación de celdas es suficiente con seleccionar las celdas combinadas y volver a pulsar el botón Combinar y centrar. En este mismo grupo Alineación tenemos los botones para alinear el texto a la izquierda, a la derecha o para centrarlo dentro de la celda. Y justo por arriba de estos botones tenemos los comandos para alinear verticalmente el texto de una celda. Después de ajustar el texto de la celda B2, el resto de las celdas de la misma fila han quedado alineadas en la parte inferior de la celda. Si deseo que estén alineadas en la parte superior, debo pulsar el botón Alinear en la parte superior, y si quiero que estén en medio, debo hacer clic sobre el botón Alinear en el medio. Otro comando del grupo Alineación es el comando Orientación, el cual nos permite girar el texto dentro de una celda y de esta manera cambiar su orientación. Si deseo agregar una etiqueta para todas las filas de la tabla, comienzo por colocar el título y posteriormente combino todas las celdas hacia abajo. Ahora que Excel trata esta celda como una sola, voy a ir al comando Orientación y dentro del menú desplegable voy a seleccionar la opción Ángulo ascendente. Para probar las otras opciones iré eligiendo cada una de ellas: ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba y girar texto hacia abajo. Finalmente puedo alinear el texto de esta celda verticalmente oprimiendo el botón Alinear en el medio. Al igual que con el formato de números y fechas, si haces clic en el indicador de cuadro de diálogo del grupo Alineación, se mostrarán opciones adicionales que puedes configurar. En ocasiones necesitamos que nuestras impresiones tengan una línea entre las celdas que sea visible. Esto lo podemos lograr haciendo uso de los bordes de celdas. Para agregar un borde debes seleccionar primero la celda o grupo de celdas y posteriormente hacer clic en el menú desplegable del botón Bordes, que se encuentra en el grupo Fuente. Esto desplegará las opciones de bordes que podemos aplicar sobre las celdas. Puedes aplicar un borde inferior, superior, izquierdo, derecho o simplemente seleccionar todos los bordes, lo cual aplicará todas las opciones anteriores. Para tener más opciones de bordes, puedes hacer clic en la opción Más bordes y se mostrará el cuadro de diálogo Formato de celdas, donde podremos seleccionar el estilo de la línea de nuestro borde, el cual puede ser una línea punteada o una línea doble, y también podremos seleccionar líneas de diferente grosor.
De igual manera, dentro de este cuadro de diálogo, podremos seleccionar el color del borde que deseamos utilizar. Solamente selecciona el color de tu preferencia dentro de la paleta de colores. En este mismo cuadro de diálogo, podemos seleccionar los bordes que necesitamos con tan solo hacer clic en el área del borde correspondiente, ya sea el borde superior, inferior, derecho, izquierdo, así como los bordes interiores en caso de que hayamos seleccionado un grupo de celdas. Aunque los bordes nos dan una división clara entre las celdas, aún es posible hacer que alguna de ellas resalte sobre las demás. Al aplicar un color de fondo a una celda, logramos que tenga una vista diferente. Para aplicar un color de fondo, selecciona la celda correspondiente y pulsa el botón color de relleno. Si haces clic sobre la pequeña flecha del botón, se mostrará la paleta de colores de donde podrás elegir el color de tu elección. Si no se muestra el color que buscas, entonces puedes hacer clic en la opción Más colores para elegir de una gama de colores más amplia. Para quitar el color de relleno de una celda, haz clic en el menú desplegable del botón color de relleno y selecciona la opción Sin relleno. Así como hemos modificado el color del relleno de una celda, podemos también modificar el color del texto mostrado. Esa es la función del botón que se encuentra justo a un lado del botón color de relleno y que se llama color de fuente, y funciona de manera similar. Solamente selecciona la celda o grupos de celdas y haz clic sobre el menú desplegable del botón y se mostrará la paleta de colores. Al seleccionar el color deseado, Excel cambiará el color de la fuente. Adicionalmente, Excel nos permite modificar el tipo de fuente de una celda, así como su tamaño. De igual manera, podemos especificar que el valor de una celda se muestre como negrita, cursiva o subrayado. Hemos visto hasta ahora diferentes alternativas para dar formato a las celdas de una hoja, pero si queremos evitar muchas de las configuraciones manuales, podemos hacer uso de los estilos de celda predefinidos. Para utilizar un estilo de celda predefinido, selecciona la celda a donde se aplicará el formato y pulsa el menú desplegable llamado Estilos de celda, que se encuentra dentro del grupo Estilos de la ficha Inicio. Observarás la galería de estilos disponibles y solamente deberás seleccionar el estilo de tu agrado. Inclusive puedes crear tus propios estilos de celda. Supongamos que has dado a una celda un formato que ocuparás frecuentemente. Lo mejor será guardarlo como un estilo de celda, de manera que puedas utilizarlo y aplicarlo de nuevo fácilmente. Solamente deberás seleccionar la celda que tiene el formato y pulsar el botón Estilos de celda y seleccionar la opción Nuevo estilo de celda. En el cuadro de diálogo Estilo deberás especificar un nombre y pulsar el botón Aceptar. Para utilizar este nuevo estilo, selecciona las celdas a las que se aplicará el formato y dentro de la galería de estilos de celda, selecciona tu propio estilo. De esta manera, podrás crear todos los estilos de celda que necesites. Ahora juntemos todos los conceptos de formato de celdas que hemos visto hasta ahora y terminemos de dar formato a este reporte. Comenzaré por combinar las celdas del título de columna y entonces aplicaré un estilo de celda. Voy a ajustar el texto de las celdas B2 y C2 y además aplicaré un estilo de celdas para distinguirlas del título superior. También daré formato de moneda a las celdas de la columna Ingresos antes de impuestos. Agregaré algunos bordes a las celdas. Y finalmente me aseguraré de que los títulos de las columnas están centrados, así como las celdas de la columna Unidades vendidas. Bien, esta sección del reporte ya tiene el formato adecuado. Ahora solo nos falta aplicar el formato a las demás celdas de la tabla, pero para no tener que hacer todos estos pasos de nuevo, podemos utilizar el comando copiar formato, el cual me permite copiar todos los detalles de formato de una celda o de un grupo de celdas y aplicarlo en otro lugar de la hoja. Selecciono las celdas de las cuales copiaré el formato y entonces pulsaré el botón Copiar formato, que se encuentra en el grupo Portapapeles de la ficha Inicio. Finalmente debo seleccionar las celdas a las que se aplicará el formato recién copiado. De esta manera, tenemos nuestra tabla con el formato de celdas que necesitamos y el reporte ha quedado listo. Una vez que has trabajado en un libro de Excel y hecho los ajustes convenientes, necesitarás guardar el archivo. Para poder guardarlo, debes ir a la ficha Archivo y seleccionar la opción Guardar. Se mostrará el cuadro de diálogo Guardar como, el cual preguntará por el nombre que deseas ponerle al archivo, así como la ubicación donde será guardado. En este caso guardaré mi archivo en la carpeta Excel Total y le pondré como nombre Libro Lección 12. Observa con detenimiento cómo el archivo tendrá la extensión XLSX, la cual es la extensión de los archivos de Excel 2010 y también de los archivos de Excel 2007. Ahora haré clic en el botón Guardar y todos los cambios y modificaciones serán permanentes en el archivo. Además observa cómo en la barra de título de la ventana aparece el nombre que acabo de especificar. Para cerrar el archivo tienes dos opciones. La primera es cerrar por completo Excel.
y la otra es cerrar solamente el archivo sin salir del programa. Esto lo puedes hacer a través del botón Cerrar ventana. Una vez cerrado el archivo, podemos abrirlo fácilmente de nuevo haciendo clic en la ficha Archivo y seleccionando la opción Abrir, la cual mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá navegar en el sistema de archivos de nuestro equipo para elegir el archivo que deseamos abrir. Una vez encontrado y seleccionado el archivo que necesitamos, debemos pulsar el botón Abrir y el archivo se mostrará en pantalla. Es probable que en ocasiones tengas que intercambiar algún archivo con alguna persona que no tiene Excel 2010 ni tampoco Excel 2007. Si ese fuera el caso y le envías un archivo con extensión XLSX, la otra persona tendrá problemas para abrirlo. Esto quiere decir que las versiones anteriores a Excel 2007 utilizan un formato de archivo Excel diferente a las versiones 2007 y 2010. Así que, si por alguna razón debes compartir un archivo con alguien que tiene una versión de Excel previa a la versión 2007, deberás guardar el archivo de una manera especial. Para hacerlo, ve a la ficha Archivo y selecciona la opción Guardar como, y dentro del cuadro de diálogo mostrado, asegúrate de seleccionar la opción Libro de Excel 97 a 2003. Esto hará que el archivo se guarde en un formato que pueda ser leído por las versiones anteriores de Excel. Finalmente selecciona la ubicación adecuada y un nombre para el archivo, el cual tendrá la extensión XLS, que permitirá el intercambio de información con versiones anteriores de Excel. Para terminar, pulsa el botón Guardar y tendrás una versión del archivo compatible con Excel 2003 y versiones previas.